Crisis en el mundo, Chile, Brasil, Francia, otros países. ¿Por qué la clave está en la jubilación? Está Inés Capdevila con este análisis. Hola Lu, ¿cómo estás? Sí, verdaderamente es un tema que no escapa a ningún país del mundo. Hoy sí se vuelca a las calles en forma de protestas en todos lados, porque mencionaste a Chile, mencionaste a Brasil, mencionaste a Francia, que es hoy el eje de las calles en llamas, pero también lo encontrás en Hong Kong, lo encontrás en Líbano, en menor medida, pero siempre está. ¿Cómo se va a jubilar? ¿Cómo nos vamos a jubilar vos, yo y todas las generaciones que vienen después? ¿Y qué va a suceder con los jubilados de hoy? Es un tema clave, porque ¿qué sucede? Hay tres factores fundamentales. Los estados tienen cada vez menos dinero porque estamos frente a unas economías que empiezan a desacelerarse. Eso es un fenómeno global. Otro fenómeno global. La tasa de natalidad está cayendo. Era para todo el mundo, en 1990, 3,2 hijos por mujer. Se cree que hacia 2030 va a ser de 2,2 hijos por mujer. Y sube a su vez la tasa, la expectativa de vida. En 1990 era de 62 para los hombres, 65 para las mujeres. Hoy es de 70 para los hombres, 75 para las mujeres. La baja tasa de natalidad hace que va a haber menos jóvenes que aporten. Para pagar, para pagar las jubilaciones de los más grandes. Es un tema, tres ejes al que se enfrentan todos los estados del mundo. Si no se enfrentan hoy, se enfrentarán en una década, pero es un tema al cual nadie va a estar ajeno. Y eso sucede en cada una de las... Vos vas... Lo más claro es Francia y Chile. Si querés empezamos por Francia, te explico bien cómo funciona el sistema y por qué hoy los chalecos amarillos están en las calles arrinconando a Macron como pocas veces lo hicieron. Bien, el sistema de Francia es uno de los sistemas más generosos del mundo. Un estado de bienestar potente. Exactamente, se va a su casa con un 70% de su último sueldo. Se cree que la jubilación media es de 1.400, 1.500 euros. Es un buen ingreso mensual. Pero ¿qué sucede? Hay dos o tres temas que además lo encontrás en el resto de los países. Primero, hay un montón de otras cajas jubilatorias, o sea que es un gran enredo el sistema de jubilación. Es un sistema de reparto, que es como lo que tenemos en la Argentina. Reparto, o sea, cada trabajador aporta, va a un fondo común manejado por el Estado y el Estado divide. Bien. Ese sistema de reparto además tiene otras 42 cajas, o sea que una persona puede tener hasta 3 o 4 jubilaciones diferentes. Acá hay ciertos lugares donde también es así. Pero ¿qué sucede? El déficit del Estado en su situación previsional está creciendo. Hoy es de 3.000 millones de euros para el Estado francés. Se cree que dentro de 10 años va a ser de 17.000 millones de euros. Vos imagínate que va creciendo. Ningún Estado, de nuevo, con ingresos menguantes puede afrontar semejante déficit. Entonces, ¿qué dice Macron? Que es el presidente que llegó con todas las reformas encima y que tiene una popularidad que le puede permitir jugar con estas reformas, y que vamos a cambiarlo. Mantenemos el sistema de reparto, pero vamos a hacer un sistema bastante complicado, que es por puntos. Vos aportás puntos a tu sistema, a tu jubilación. ¿Y cómo aportás esos puntos? Es por cada 10 euros que aportás, te dan un punto. Y después, ese punto, cada 10 puntos, cuando te jubilas, te dan 5 euros y medio. Es complejísimo. Pero lo que hace, en definitiva, es bajar un poquito la jubilación. Se cree que la jubilación promedio empezaría a ser en 1.100, 1.200 euros. ¿No? Del 70% que cobraban hoy los jubilados. Pasaría a ser la tasa de reposición, que es lo que cobra respecto al último sueldo, pasaría a ser menor. ¿Por qué? Porque ya no sería el último sueldo lo que se toma en cuenta para el cálculo, sino un promedio histórico de tu sueldo. Entonces ahí eso incluye tu sueldo de cuando sos joven y tenés un sueldo bastante bajo, entonces se promedia hacia abajo. Y tendrías un porcentaje de entre 60 y 70% de ese sueldo. Ese sueldo promedio que incluye los salarios más bajos. ¿Y qué sucede? Ahí tenés los chalecos amarillos incendiando las calles de París nuevamente. ¿La edad jubilatoria se cambiaría? No cambiaría la edad de jubilación. Sí cambiaría probablemente la cantidad de años que aportas para llegar a lo que se llama la tasa plena de jubilación, que es ese 70%. Hoy es de 35 años, probablemente lo suban a 40, lo que implica trabajar más. Exactamente, o sea, básicamente buscándole la vuelta van empujando hacia arriba la edad en la cual efectivamente tenés que dejar de trabajar. Entonces, es un tema muy complejo, porque a una sociedad, como vos decías, una sociedad de bienestar que está acostumbrada a vivir muy bien después de una determinada edad,
que le digas, primero, tenés que seguir trabajando. Y segundo, no vas a vivir tan bien porque de entrada vas a ganar por lo menos 200 euros menos más, que es la jubilación mínima en la Argentina. Claro. Son 14.000 pesos Claro. aproximadamente acá. Entonces ahí ya tenés más problemas. Bueno, gran ¿Qué es? dilema, ¿no? Gran un dilema, reclamo justo, enorme. pero también El un dilema problema. de todos los estados Claro. hoy es cómo gestionar el futuro. Claro. Muchas veces cuando estas protestas hablamos de cómo gestionar las expectativas de la clase media, bien, cómo gestionar las expectativas del futuro de la clase media desde sus hijos. Claro. Y ahí está, tema Chile. Chile, Ahí es a donde ver. explotó todo. Y si vos salías a las calles de Santiago en las últimas semanas, en las últimas 6, 7 semanas, ibas a encontrar un reclamo permanente. Lo que ingresan, lo que ganan mis abuelos. Muchos jóvenes, miles de jóvenes salieron a protestar por sus abuelos, acompañados precisamente de sus abuelos. ¿Por qué? Es todo lo contrario al sistema de Chile. Francia. De Francia. Hay dos regímenes que más o menos son básicos, el de reparto y el de ahorro individual, las AFP. Claro, Nosotros teníamos claro. la AFJP, Sí, sí. que eran un poco la sucesión de las AFP chilenas. Chile es uno de los sistemas donde es una bandera el ahorro individual. Bien, ese ahorro individual vos aportas durante toda tu vida y después la empresa con la que cotizaste te devuelve. Pero ¿qué sucede? La tasa de reposición primero es bajísima. Se habla de entre un 30 y 40%. Respecto del último salario que cobraste. Respecto de los últimos salarios. Ya ahí tenés un problema. Entonces, Claro. ¿qué sucede? El 80%... Tu calidad de vida viaja escalones. Nadie quiere llegar a viejo en Chile. Claro. Escuchabas a muchas personas mayores en Chile en estas últimas semanas, decía, lo peor que te puede pasar es llegar a viejo, porque se te acaba la vida como conocías, o tenías que cobrar la jubilación y seguir trabajando. Claro. Y la verdad que las oportunidades de trabajo para personas de más de 65 años caen un montón. Entonces, el 80% gana menos de $400. Pero hay un dato peor, que es, hay una masa de jubilados que nunca aportó. Y no tenía, entonces estaban completamente excluidos. Y acá entra el otro problema de los sistemas de jubilación. No solo el déficit que le genera el Estado, sino la cantidad de población que hay cubierta. Claro. En Chile, esa masa sin cobertura era enorme. Claro, los trabajadores informales, ¿no? Los excluidos del Efectivamente. sistema. Entonces, básicamente el Estado chileno en 2008 tuvo que hacer una especie de, como una herejía para sí mismo, que es crear una pata del Estado que dijera, bueno, nosotros vamos a aportarle a esos jubilados una jubilación mínima de $140. Hay familias de jubilados que viven con $140 hoy en Chile, cuando se calcula que se gastan 100 en transporte mensual. Bueno, eso será uno entonces de los puntos que las reformas... Vamos al otro, digamos, el paradigma del cambio hoy, Brasil. El Brasil de Bolsonaro, la principal reforma de Bolsonaro es la reforma previsional. ¿Por qué? El sistema previsional hasta este año se llevó el 58% del presupuesto brasileño. Un enorme, 8,5% del PBI. O sea, a 10 años Claro, se cree que ahora impresionante. van a ahorrar $200.000 millones, la mitad del PBI argentino, solo por haber reformado ciertas cosas. Ahora, el sistema de jubilación brasileño era el viva la pepa. ¿Por qué? No había edad mínima para jubilarse. Ajá. Y podías haber aportado 10, 15 años y te jubilabas con $6.000 en... Ajá. Exacto. Era tremendo. Bien, lo que hicieron es ordenar. Subieron un poco la edad. La homogeneizaron, básicamente. Es parecida acá, 60 y 65. 65 hombres, 60 mujeres. Pero cambiaron la cantidad de años que tenés que aportar para recibir una jubilación plena, que es del 70%. Nuevamente, tasa de reposición, por lo general, cuando es generosa, es del 70%. Cambiaron la fórmula del cálculo también. Ya no es el último sueldo. Es un promedio de los sueldos, los últimos sueldos de toda tu vida, menos el 20% más bajo. Lo complejizan. Pero sacaron todas esas jubilaciones de privilegio. Y ahí es donde no se incendiaron las calles, porque los movimientos sindicales en Brasil han perdido mucho poder de movilización. Pero hubo mucho problema en el Congreso. Finalmente lo sacaron, estiman este gasto, este ahorro enorme para el Estado brasileño. Un último país que está tiene un sistema un poco de Chile, un poco de Brasil, Colombia, otro de los grandes países en problemas en las calles. Que empezó, ¿no? Después de Exactamente. muchísimos años de no tener manifestaciones en sus calles. Las manifestaciones son algo absolutamente inédito. Claro. Los paros nacionales como el que hubo hace 2 semanas en Colombia son cosas que suceden mucho acá, pero ellos no tenían historia de esto. 2 razones. Primero, la financiación de la educación, los jóvenes. Y segundo,
¿qué sucede con las jubilaciones? Y aquí está el problema, de nuevo, de la falta de cobertura. El 50% de los trabajadores en edad adulta de Colombia no está cubierto por una jubilación, porque ellos también tienen su sistema de ahorro individual. Tienen también lo que ellos llaman una pata solidaria, que es un aporte del Estado, pero ese aporte del Estado le crea al Estado colombiano no le crea déficit, pero es un gasto que no sabe si quiere incurrir, claro. Pero por el otro lado necesita cubrir todo ese 50%. Entonces apuntan a una reforma. No es una reforma tan clara como fue la brasileña, no es un sistema tampoco tan claro y tal vez hoy demasiado rígido como es el chileno, pero está en la base del gran reclamo que hoy moviliza Colombia. Que las calles están ocupadas con un reclamo central que tiene que ver con eso. Es un tema del futuro, y es un tema que en Argentina, bueno, ya lo vimos hace un par de años cuando hubo intentos de reforma, no lo lograron, pero en algún momento va a haber, tiene que haber. Son bombas de tiempo para todos los países. Y es intergeneracional, ¿no? Porque afecta a los padres, a los hijos que ven ese futuro y a los más ancianos. Porque hay un tema también. La tasa de desempleo en los jóvenes es otra cosa que está creciendo enormemente. Vos vas a Europa, hay países que tienen 25% de tasa de desempleo de jóvenes, o sea, los que empiezan a aportar, empiezan tarde a aportar. Y ahí tenés una de las razones de los ingresos decrecientes de los estados. De las arcas estatales. Básicamente, Lu, cuando vos y yo estemos en edad de jubilarnos, va a haber muy poco para repartir. O sea, no nos espera un buen futuro. Exacto. Muchísimas gracias, Inés Capdevila, por este análisis tan preciso de las crisis globales y el problema de las pensiones